Hola, en este video les quiero enseñar cómo conectar un sensor PIR a un módulo relé, ya que interconectándolos directamente pues no se accionan. Entonces necesitaremos un circuito intermedio que se los explicaré a lo largo del video. Entonces iniciemos. Bueno, pienso utilizar este sensor PIR para hacer algún proyecto sencillo para detectar movimiento y la idea es activar este módulo relé. Bueno, muchos habrán intentado conectarlo directamente desde el pin de salida al pin de entrada del módulo y pues se habrán dado cuenta que no funciona. Eso es porque este módulo tiene un relé de 5 voltios, entonces necesitamos a la entrada 5 voltios para desactivarlo y 0 voltios para activarlo. Tengan eso muy en cuenta. Primero, antes de ensamblar las cosas, tengan presente cómo funciona cada una. Este módulo relé es activado en bajo. ¿Por qué ahí ven que no está activo? Porque el pin está al aire y eso representaría un alto para el circuito. Estoy haciendo la prueba. Voy a mostrarles aquí. Bueno, perdón que esté grabando aquí, pero es donde tengo acceso a este toma corriente. Y lo tengo conectado acá, positivo, negativo, a sus respectivos pines de alimentación. Y le he conectado este jumper gris al negativo para que observen la activación del módulo. Si ven que cuando le pongo los 0 voltios escuchan que se activa y ahí lo pueden ver, pero lo pongo mejor a la cámara. Ahí le estoy mandando 0 voltios al pin, entonces si logran ver que el LED verde se activa y se escucha como el relé se acciona. Entonces tengan muy presente eso. Se desactiva con 5 voltios y se activa con 0 voltios. Entonces, ¿por qué el módulo no nos funciona directamente? Porque a la salida, cuando el módulo PIR detecta movimiento, nos arroja 3.3 voltios. Y eso pues para el módulo siempre va a ser un bajo o va a quedar ahí como incertidumbre si lo va a activar o no. Entonces para eso vamos a usar un circuito intermedio con un transistor. Bueno, este es el circuito intermedio que les mencionaba. Lo construimos a partir de un transistor. Pueden usar el 2N3904 o el 2N2222, una resistencia de 1K en el colector y una resistencia puede ser de 330 ohmios en la base o de 100 ohmios. La que puedan conseguir entre esas dos está bien. Y el emisor va a tierra, al GND. Vamos a simular el comportamiento de este circuito. Vemos que a la salida tenemos un alto, cuando a la entrada tenemos un bajo o un 0. Un 0 a la entrada, un 1 a la salida. Esto quiere decir 0 voltios a la entrada, 5 voltios a la salida porque lo estamos alimentando a 5 voltios aquí. Cuando tenemos a la entrada una señal de alto o de voltaje, tenemos a la salida 0 voltios. Y así es como necesitamos que funcionen. Cuando nuestro sensor PIR por la entrada aquí de la base del transistor nos mande los 3.3 voltios, a la salida necesitamos que haya un 0 voltios para que se active el relé, ya que es activo en bajo. Y cuando deje de mandar el voltaje o mande 0 voltios, pues que a la salida sea un alto para que se desactive el relé, el módulo relé. Vamos a hacer aquí el ejemplo directamente con los 3.3 voltios, como si fuera en realidad la salida del sensor PIR. Entonces tenemos aquí una señal, la activamos y podemos ver que cuando está presente a la salida tenemos 0 voltios para poder activar el módulo relé. Bueno, se me olvidaba mencionarles que recuerden que el transistor en esta configuración funciona como un interruptor controlado por voltaje, es decir, le aplicamos tensión aquí a la entrada y él se activa, lo cual se cierra acá y nos comunica al GND, nos comunica el colector con el emisor. Entonces por eso vemos aquí un 0 voltios y cuando ya no tiene voltaje en la base, pues el transistor se abre, ya no hay comunicación con GND y a la salida pues vemos solo el VCC aquí conectado al colector. Entonces para que lo tengan en cuenta, el principio de funcionamiento como un interruptor controlado por voltaje y en este caso está haciendo la función de inversor y pues nos permite controlar circuitos, hacer acoples de niveles de tensión diferentes.
Entonces de esta manera vamos a montar este circuito. Mientras tanto, sigo aquí haciendo más proyectos. Bueno, entonces vamos a montar ese circuito intermedio. Ya tenemos aquí un mini protoboard. Bueno, este todavía da la pelea, todavía sirve. Entonces montamos aquí el transistor. Recuerden, a la base va la resistencia de 330 ohmios o de 100 ohmios, la que puedan conseguir. Entonces la base en el transistor es el de la mitad, el pin de la mitad. Y el de la derecha, mirándolo por la parte plana, es el colector. Entonces ahí es donde conectamos la resistencia de 1K. Listo. De esta manera. El emisor va a la tierra. Entonces vamos de una vez. Aquí tengo la fuente de alimentación. Van a listar jumpers. Entonces aquí tenemos este jumper donde vamos a conectar la tierra o el GND. Y de una vez voy a alimentar el módulo relé con los 5 voltios también de la fuente. Entonces en este caso es el pin de color, es el jumper de color blanco. Ahí pueden ver la nomenclatura. Miren bien la nomenclatura del relé. El de la mitad es GND, entonces el blanco. Bueno, esta lo hago a modo de ejemplo. La idea es que hagan unas mejores conexiones ya cuando monten el proyecto. Este, como es solo para el video y hacer pruebas, lo hago de esta manera. Y este jumper que iría a la tierra, el GND del transistor, así. De una vez conecto el positivo, que en este caso está con el jumper de color negro, el VCC, que iría aquí al rojo de nuestro cargador. Y también voy a listar otro jumper de una vez, ahí los empalmo, para conectar al VCC del transistor que iría en el colector con la resistencia de 1K, de 1 kilo ohmio. Listo. Ahora iría nuestro sensor PIR. Recuerden que el sensor PIR, ustedes les pueden mirar aquí los pines. Tenemos VCC, el de la izquierda, el de la salida, del pin de la salida cuando ya hace detección es el de la mitad, y el GND el de la derecha. Entonces en este caso VCC sería el naranja por la configuración de estos cables. Entonces VCC lo puedo sacar aquí directamente del protoboard, ya aprovechando pues las ranuras, los huequitos del protoboard. Y el GND de una vez, que sería aquí el marrón, iría aquí con este que ya tengo un GND aquí. Listo, nos quedaría faltando el pin de la mitad que sería la salida. En este caso el del color rojo iría a la base del transistor a través de la resistencia, iría aquí. Y nos queda faltando un último jumper que sería para tomar la salida de nuestro circuito intermedio del transistor desde el colector y lo llevaríamos al pin de entrada del módulo relé. Recuerden que tiene este pin de entrada que ya dijimos que es activo en bajo y se desactiva cuando hay 5 voltios. Y listo, de esta manera tendríamos nuestro circuito listo para probarlo. Algo que hay que tener en cuenta de este módulo PIR es que de acuerdo a la configuración de este jumper, que podemos cambiar de posición, podemos tener un disparo acumulativo, es decir, detecta presencia y se activa pues el tiempo que hayan configurado. Es decir, si se activa 5 segundos, al detectar presencia vuelve y detecta presencia, se acumula. Entonces pueden tener un disparo de activación muy largo si detecta muchas presencias, muchas veces la presencia. Entonces se recomienda dejarlo así para que solo se active una sola vez al detectar la presencia. Y acá tenemos estos potenciómetros, uno configura el tiempo de disparo y el otro la distancia de disparo. Les intentaré dejar ahí una imagen. Listo, entonces para que lo configuren de acuerdo a la necesidad de su proyecto. Voy a volverle a poner aquí la tapita. Y listo. Voy a apoyarme aquí con este soporte para organizar un poco los elementos.
Listo, aquí tenemos nuestro circuito. Vamos a hacer algunas pruebas. Ahí pueden ver, ya empieza a detectar movimiento. Y listo, ahí vemos funcionando el circuito. Espero que este tutorial les sea de mucha utilidad. No olvides regalarme un me gusta ahí abajo en el video, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando suba un nuevo video. Y pues ya pueden armar un proyecto bastante interesante con este circuito. Nos vemos.